Luego de la reciente participación del Deportivo Pereira en la Copa Libertadores del 2023 y que quedara sorpresivamente entre los 8 mejores equipos del continente, muchas personas me preguntaron: Camilo, ¿cuál ha sido la mejor participación de cada equipo colombiano en este torneo? Así que me puse en la tarea de averiguar y el día de hoy te mostraré cuál ha sido la mejor Libertadores que ha tenido cada equipo del fútbol colombiano. En 1998 Colombia presenció la mejor participación del Atlético Bucaramanga en un certamen internacional. El equipo leopardo quedaría ubicado en el grupo 1 junto a América de Cali, Barcelona de Ecuador y Deportivo Quito, y luego de 6 partidos en los cuales le ganó al Deportivo Quito, le ganó al Barcelona y le sacó empate al América, clasificó como mejor tercero con 7 puntos. Ya en la fase de octavos de final el equipo leopardo tendría que conocer lo difícil que es jugar en la altura cuando le tocó enfrentar al Bolívar de La Paz, equipo que lastimosamente le ganó tanto el partido de ida 2-1 como el partido de vuelta por 1-0. Si hablamos de equipos que tienen como su mejor participación en la fase de cuartos de final, tenemos que hablar de la participación que inspiró la realización de este video. El Deportivo Pereira clasificó a su primer Copa Libertadores en este año 2023 y quedó sembrado en un grupo junto a Boca Juniors, Colo-Colo de Chile y Monagas de Venezuela. A pesar de que el equipo matecaña no era el mismo equipo campeón del 2022, aún así logró traer buenos refuerzos que lo hicieron superar esta fase de grupos como segundo, habiéndole ganado a Monagas, a Boca y sacándole un doble empate a Colo-Colo. En la fase de octavos de final al Deportivo Pereira le tocó enfrentarse a un mata gigantes brasileño como lo es Independiente del Valle, equipo que venía de ser campeón de la Sudamericana y de la Recopa Sudamericana. Pero con lo que no contaba el mata gigantes brasileño es que el Deportivo Pereira 1 no es brasileño y 2 no es gigante. Basándose en esa lógica, Deportivo Pereira le ganó el partido de ida por 1-0 y le empató el partido de vuelta por 1-1, clasificándose a los cuartos de final. En esta fase de cuartos de final, Deportivo Pereira entraba en la historia del fútbol colombiano, convirtiéndose en el cuarto equipo en llegar hasta los cuartos de final en su primera participación. Desafortunadamente, tanto en la previa como en el partido, Palmeiras efectivamente fue superior a Pereira y le logró ganar la llave con un global de 4-0. Pasamos con equipos colombianos que han logrado llegar hasta la fase de semifinal. El primero del cual hablaremos es el Deportes Tolima, equipo que en la Copa Libertadores de 1982 en la fase de grupos quedó sembrado en el grupo 3 junto a Atlético Nacional, Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira. Un grupo que no sería mayor problema para el Deportes Tolima, que lograría pasar primero con 9 puntos, incluyendo de paso una victoria por 3-0 a Nacional en el Atanasio. Luego de esto, aunque muchos creerían que les voy a hablar de la fase de octavos de final, en esas épocas de los 80s el formato de Libertadores era un poco distinto y directamente de la fase de grupos pasabas a la fase semifinal. Semifinales que no se jugaban entre 2 equipos, sino que en este caso eran 2 grupos de 3 equipos y el que más puntos tuviera pasaba a la final. En el caso del Tolima, su grupo quedó conformado por Olimpia de Paraguay y Cobreloa de Chile, equipos que claramente no eran del nivel de los venezolanos y le terminaron ganando el cupo a la fase final. Junior de Barranquilla también logró llegar a una fase semifinal en el año de 1994, pero en el caso del equipo barranquillero lo hizo en el formato que todos conocemos. Arrancó en la fase de grupos en la cual le tocó enfrentarse Independiente Medellín, Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay, equipos que la verdad lo complicaron bastante al equipo barranquillero, tanto así que Junior logró clasificarse apenas como mejor tercero con 5 puntos. Ya en las fases finales, Junior de Barranquilla se puso las pilas y su primer rival en octavos de final sería Colo-Colo de Chile, equipo que ya sabía lo que era salir campeón en el 91 y con el cual el equipo de Comesaña empataría el partido de ida por 1-1 y el partido de vuelta por 2-2, definiendo todo desde el punto del penal, donde el equipo barranquillero se impondría por 4-3. En fase de cuartos de final, Junior se enfrentaría contra Independiente Medellín. El poderoso de la montaña, que venía de eliminar a Universitario de Perú, no lograría ser rival para el equipo tiburón, que le logró ganar el partido de ida por 2-0 en el Metropolitano y le aguantó el 0-0 en el Atanasio Girardot. Con estos resultados, Junior de Barranquilla lograba llegar a la fase más alta en su historia, la semifinal de ese torneo, en la cual se tendría que enfrentar contra Vélez Sarsfield, equipo argentino que a la postre sería campeón de Copa Libertadores y campeón del mundo. Un rival bastante complicado, pero al cual el Junior no se la arrugó y le logró ganar el partido de ida por 2-1 con doblete de Iván René Valenciano, y en el partido de vuelta aguantó un 2-1 en contra, también con gol de Iván René Valenciano, mandando toda la definición desde el punto del penal. Valenciano, Alexis Mendoza, el Pibe Valderrama y el Nene Mackenzie marcarían los 4 primeros cobros para el Junior, y en el quinto, que le daría la clasificación a la final, lastimosamente Héctor Méndez, uruguayo, fallaría su cobro. A pesar de esto, Junior todavía tenía una oportunidad más de pasar a la final, pero en el sexto penalti Ronald Valderrama, primo del Pibe Valderrama, fallaría su cobro y terminaría dándole la clasificación al equipo de Liniers. Independiente Medellín en el año 2003 también logró llegar hasta la fase de semifinal. Arrancó la Copa Libertadores en un grupo en el cual le tocaba enfrentarse a Boca Juniors, Colo-Colo y Barcelona de Guayaquil, equipos que al menos por nombre suenan bastante competitivos, pero que los dirigidos por Víctor Luna no tuvieron ningún problema en pasarlos por encima y clasificar como líderes del grupo con 12 puntos. Ya en la fase de octavos de final les tocaría enfrentarse contra el Cerro Porteño de Paraguay, equipo paraguayo bastante complicado, al cual lograron
lograron eliminar por penaltis luego de empatar el global por 1-1. En cuartos de final las cosas se complicarían un poco más cuando le tocó enfrentarse contra un histórico de la Copa Libertadores como lo es el Gremio de Porto Alegre. Afortunadamente el equipo colombiano no comería de nombre y le lograría sacar el empate en la ida por 2-2 y luego ganarle en el Atanasio por 2-1. Con esto Medellín lograría llegar a la instancia más alta en su historia, la semifinal de la Copa Libertadores de América, en la cual le tocaba enfrentar a otro histórico de Brasil como lo era el Santos. Como dato curioso, en esa misma Copa Libertadores del 2003, en semifinales estaban clasificados dos equipos colombianos, Medellín por un lado y América por otro, por lo cual muchos optimistas llegaron incluso a pensar que tal vez se podía dar la final de Copa Libertadores colombiana. Desafortunadamente esta utopía nunca sucedió. América de Cali en su llave perdería por 6-0 contra el Boca y Medellín perdería su llave por 4-2. El partido de ida en el Atanasio lo perdería por 1-0 y el partido de vuelta en Brasil lo perdería por 3-2. Cúcuta Deportivo también es un equipo que sabe lo que llegará a la semifinal de la Copa Libertadores y en el caso del equipo Motilón fue el tercer equipo colombiano en lograrlo en su primera participación. Los dirigidos por Jorge Luis Bernal quedaron en un grupo en el cual les tocaba enfrentarse contra el Gremio de Porto Alegre, el Cerro Porteño y el Deportes Tolima. El equipo Motilón la verdad no arrancaría muy bien su fase, tanto así que en la fecha 4 era el último de su grupo, pero se puso las pilas y en la fecha 5 y 6 le lograría ganar a Gremio de Porto Alegre por 3-1 y a Tolima por 4-3, lo cual lo clasificaría segundo. En octavos de final el equipo Motilón siguió por ese buen camino y logró aplastar al Toluca de México ganándole el partido de ida por 5-1 y perdiendo el partido de vuelta por 2-0. Clasificados ya en cuartos de final, Cúcuta Deportivo no bajaría su buena racha y le ganaría el partido de ida por 2-0 a Nacional de Uruguay y le sacaría el empate a 2 goles en Montevideo, resultado que dejaría el global 4-2 y lo clasificaría a la semifinal. En esta llave de semifinal que la mayoría de ustedes ya conoce, le tocó enfrentarse contra el que a la postre sería campeón de la Libertadores, el Boca Juniors, un equipo que contaba con el que para muchos fue el mejor momento de su carrera de Juan Román Riquelme. A pesar de esto, el Cúcuta Deportivo jugaría de tú a tú contra el Boca y en el partido de ida en el General Santander le ganaría por 3-1 con doblete de Blas Pérez y gol de Rubén Darío Bustos. Con este resultado muchos hinchas colombianos nos ilusionábamos con que el Cúcuta repetiría la hazaña del Once Caldas 3 años atrás. Desafortunadamente el partido de vuelta no fue como se lo esperaba el Cúcuta, el cual se vería sometido por el Boca perdiendo por 3-0. Seguimos con equipos colombianos que han logrado llegar a la fase semifinal, pero en este caso hablaremos de dos equipos que han llegado más de una vez. El primero de ellos, Independiente Santa Fe, equipo que llegó en el año de 1961 y en el año 2013. Pero claro, como en este video solamente hablamos de la mejor participación, sin duda alguna tenemos que quedarnos con la del 2013. En esta Copa Libertadores los dirigidos por Wilson Gutiérrez llegaban luego de haber roto una mala racha de 37 años sin quedar campeón en el fútbol colombiano. Arrancaría la Copa sembrado en el grupo 6 junto a Cerro Porteño, Deportes Tolima y Real Garcilaso, equipos con los cuales Santa Fe no perdió ningún partido, prácticamente pasó caminando esa fase, quedando primero con 14 puntos. En la fase de octavos de final tendría una difícil tarea enfrentándose al Gremio de Porto Alegre, equipo que contaba con varias figuras, entre esas el portero Dida, un histórico de la selección brasileña. Efectivamente la llave sería bastante complicada, Santa Fe perdería el partido de ida en Porto Alegre por 2-1, pero ganaría con gol de Wilder Medina cercanos al minuto 70 en Bogotá por 1-0. Con este resultado el global quedaría 2-2, pero Santa Fe pasaría por gol de visitante. En la fase de cuartos de final Santa Fe se enfrentaría contra un viejo conocido y de paso una de las sorpresas del torneo. Estamos hablando del Real Garcilaso de Perú, el cual había llegado a esta fase luego de eliminar al Nacional de Uruguay. Santa Fe, como ya lo había hecho en la fase de grupos, no tuvo ninguna piedad con el equipo peruano y le ganaría el partido de ida en Cusco por 3-1 y el partido de vuelta en el Campín por 2-1. Con un global de 5-1 Santa Fe pasaría luego de 52 años nuevamente a la fase semifinal de la Copa Libertadores. En esta fase se tendría que enfrentar contra uno de los favoritos del torneo como lo era el Olimpia de Paraguay, equipo que lastimosamente fue superior a Santa Fe en el partido de ida y le ganó por 2-0 en el estadio Defensores del Chaco, y ya luego en la ciudad de Bogotá en el partido de vuelta Santa Fe hizo lo posible para lograr remontar el partido, pero solamente le alcanzó para ganar por 1-0 con gol de Wilder Medina. Con este resultado el global quedaría 2-1 y lastimosamente Santa Fe quedaría relegado al tercer lugar. También hablando de equipos colombianos, Millonarios ha tenido la posibilidad de llegar a las semifinales en 3 oportunidades: 1960, 1973 y 1974. Pero si tenemos que elegir una de esas 3 participaciones como la mejor de Millonarios, si le preguntas a un hincha embajador que estuvo en esas épocas, te dirá que la de 1973 fue la vez que más cerca han estado de quedar campeones. Para ponerte en contexto, en 1973 Millonarios tenía el que para muchos era el equipo ideal, el Dream Team, luego de lo que habían vivido en la época del Dorado, un equipo que venía a salir campeón del 72 y que parecía que podía quedarse con la Copa Libertadores. En la fase de grupo le tocó enfrentarse contra el Deportivo Cali, Deportivo Galicia y Deportivo Italia, pero a último momento la FIFA decidió desafiliar a la Federación Venezolana de Fútbol, por lo cual su grupo solamente quedaría con el Cali, al cual le ganaría
el partido de ida por 6-2 y el partido de vuelta lo empatarían por 0-0. Solamente con estos dos resultados Millonarios ya estaba clasificado a la fase semifinal, que como te conté en el caso del Tolima eran dos triangulares, dos grupos de 3 equipos y los que más tuvieran puntos en el grupo A y en el grupo B pasaban a la final. Millonarios quedaría sembrado en el grupo A contra Independiente Avellaneda, que era el actual campeón de la Copa Libertadores, y San Lorenzo. Su primer partido sería contra Independiente Avellaneda, equipo que para muchos era el favorito, y si un equipo le lograba ganar al favorito, bajo esa lógica se convertiría en el nuevo favorito, y así lo hizo Millonarios, ganando su primer partido por 1-0 en la ciudad de Bogotá. Ahora le tocaba enfrentarse contra el San Lorenzo de Almagro, y en dado caso de ganar ese partido estaría ya a un paso de la gran final, pero desafortunadamente para los intereses azules se presentaría en el camino el árbitro Sebastián Rufino, árbitro brasileño que le tocaba pitar este partido entre Millonarios y San Lorenzo, y que según cuentan los hinchas y los periodistas de esa época, terminó robando a Millonarios en este partido, anulándole 2 goles que eran totalmente legítimos. A pesar de que no hay muchas imágenes de ese partido, según cuentan la mayoría, los goles no parecían tener ningún problema, pero igual el árbitro brasileño los anuló, dejando el partido empatado a 0 goles y permitiéndole a Independiente Avellaneda clasificarse a la gran final en la cual terminaría ganándole al Colo-Colo su cuarta Copa Libertadores. Muchas personas en ese momento y a día de hoy se siguen preguntando si Millonarios le ganó a Independiente e Independiente le ganó la final a Colo-Colo, ¿qué hubiera pasado si Millonarios llegaba a la final? Ya hablamos de los equipos bogotanos que llegaron hasta la fase semifinal y ahora pasamos a hablar de los equipos caleños que han logrado llegar hasta la gran final. Empezamos con el Deportivo Cali, que ha llegado a 2 finales de Copa Libertadores en 1978 y 1999, pero si nos tenemos que quedar con su mejor participación, sin duda alguna fue la del 99. El equipo dirigido por el Cheche Hernández quedó en una fase de grupos en la cual le tocó enfrentar a Vélez Sarsfield, River Plate y el Once Caldas, equipos con los cuales compitió cabeza a cabeza y al final logró pasar como primero con 9 puntos. En octavos de final enfrentó a Colo-Colo de Chile, equipo con el cual ganó la ida por 2-1 y perdió la vuelta por 1-0, global de 2-1 que lo clasificó a los cuartos de final. En los cuartos de final el equipo azucarero tendría que enfrentarse contra la sorpresa de ese torneo, un desconocido Bellavista de Uruguay, equipo que no sería rival suficiente para los colombianos, los cuales le ganarían el partido de ida en Cali por 2-1 y le sacarían el empate en Uruguay por 1-1. Con este global de 3-2 el Deportivo Cali clasificaría a su cuarta semifinal de Libertadores, en la cual se tendría que enfrentar contra el amuleto del fútbol colombiano, el Cerro Porteño, equipo que, si te has dado cuenta en los anteriores casos, cada vez que se enfrenta contra un equipo colombiano, ese equipo colombiano hace una buena participación. El partido de ida en el Pascual lo ganaría Cali por 4-0 y el partido de vuelta lo perdería en Paraguay por 3-2, un abultado global de 6-3 que lo clasificaría a la gran final. En esta final de Copa Libertadores, que en este caso era su segunda, se tendría que enfrentar contra el Palmeiras de Brasil, equipo dirigido por Luis Felipe Solari, que claramente era uno de los favoritos. A pesar de esto, Deportivo Cali saldría a jugar con toda la gallardía esta final y ganaría el partido de ida con un gol de Víctor Bonilla al minuto 42. Con este resultado solamente les quedaba ir al partido de vuelta en Brasil y lograr aguantar el empate para quedar campeones. A pesar de que en el primer tiempo lograron cumplir su tarea y quedaron 0-0, ya en el segundo tiempo Palmeiras metería el 1-0, Deportivo Cali no bajaría los brazos y empataría el partido 1-1 y nuevamente al 75 Palmeiras metería el 2-1. Con este resultado 2-2 global serían a la definición desde el punto del penal, en la cual Deportivo Cali desperdició una gran oportunidad que tuvo cuando Palmeiras arrancó botando penalti. Con este error cometido por el equipo paulista, Cali solamente tenía que marcar sus penaltis para salir campeón, pero desafortunadamente Gerardo Bedoya y Martín Zapata lo cerraron, dándole su primer título de Copa Libertadores al equipo brasileño. Y si hablamos de equipos que se les quemó el pan en la puerta del horno, tenemos que pasar a hablar de la América de Cali, equipo vallecaucano que ha tenido la posibilidad de llegar a 4 finales de Copa Libertadores en el 85, 86, 87 y 95. Pero si nos tenemos que quedar con la participación en la cual estuvieron más cerca de quedar campeones, nos tenemos que remontar a la Copa Libertadores del 87. En aquel certamen América de Cali quedaría sembrado en el grupo 2 junto al Deportivo Cali, The Strongers y Oriente Petrolero de Bolivia, una fase de grupos que, aunque suene fácil, fue un poco complicada, tanto así que a América le tocó jugar un partido de desempate con el Cali para saber quién de los dos clasificaría. Como ya les había comentado, en esas épocas de los 80 la fase de grupos clasificaba directamente a la fase semifinal. El América quedaría sembrado en el grupo 1 de la semifinal junto a Cobreloa de Chile y Barcelona de Ecuador, equipos a los cuales también les ganaría, quedándose con el cupo de la gran final. Con esto América lograría llegar a su tercer final consecutiva de Copa Libertadores. Su rival, claramente nada fácil, sería el Peñarol de Uruguay, equipo al cual América logró ganarle el partido de ida por 2-0 con goles de Cabaña y Bataglia, mientras que el partido de vuelta en Montevideo lo perderían por 2-1 también con gol de Cabañas. Aunque muchos pensarían que el global quedó 3-2 a favor del América y que el América saldría campeón, en esas épocas existía el partido de desempate cuando los dos equipos de la final ganaban un partido. En este caso América ganó uno
uno y Peñarol el otro, por lo cual les tocó jugar un partido de desempate en cancha neutral, que en este caso fue el Estadio Nacional de Santiago de Chile. América y Peñarol batallaron los 90 minutos sin poder marcar gol, luego se fueron al tiempo adicional, que son otros 30 minutos, y si no se abría el marcador, en dado caso de seguir empatados, no se irían a penaltis, sino que ahí sí contaría la diferencia de gol de la final, o sea, si quedaban empatados al minuto 120, América sería campeón de la Copa Libertadores, pero lastimosamente, justo en la última jugada del partido, al minuto 120 pasaría esto. La gana la firma por una corrida al Mono Villar, se viene el pitillo, guapea Luna, queda en Villar, de calibre americano, le queda bien aquí, después de la candela, remata gol. Yo no lo voy a cantar, yo no lo voy a cantar, es increíble, no lo voy a cantar, Dios mío, ¿por qué? Porque siempre nosotros, señor. Sin duda alguna, lo más cerca que ha estado un equipo de quedar campeón de una copa. Y para finalizar con este video, pasamos con los dos equipos colombianos que su mejor participación en la Copa Libertadores fue ganar la Copa Libertadores. El primero de ellos, Once Caldas, que en el año 2004, la mayoría ya lo recordará, pero lo vamos a recapitular, clasificaría a la Copa Libertadores luego de haber quedado campeón de la Liga Colombiana y haber roto una racha de 50 años sin quedar campeón. En esta fase de grupo le tocaría enfrentarse contra el Vélez Sarsfield de Argentina, el Fénix de Uruguay y el Maracaibo de Venezuela, grupo que no tuvo mayor complejidad para los blancos, que pasaron líderes con 13 puntos. En octavos de final, los dirigidos por el profe Montoya enfrentarían al Barcelona de Guayaquil, rival que logró preocupar un poco a los manizalitas empatando ambos partidos y teniendo que definir desde el punto del penal, definición que ganó el Once Caldas por 4-2, algo que serviría mucho para que el equipo cogiera confianza en ese tipo de situaciones. En cuartos le tocaría enfrentarse contra el Santos de Brasil, un histórico de la Copa Libertadores, al cual logró sacarle un empate en Brasil por 1-1 con gol de Arnulfo Valentierra, y luego en la vuelta en el Palo Grande ganaría por 1-0 con gol del mismo jugador. En semifinales el destino le aplicaría la misma, le tocaría enfrentarse contra otro histórico brasileño como el Sao Paulo, al cual Once Caldas también le aplicaría la misma. Le sacaría un empate en Brasil por 0-0 y en la vuelta le ganaría por 2-1 con goles de Agudelo y Alcázar, resultado totalmente inesperado que clasificaría al equipo blanco a la final de la Copa Libertadores. Seguramente cuando los hinchas colombianos conocimos contra quién le iba a tocar el Once Caldas, más de uno pensó que simplemente su mejor participación sería haber llegado a la final. Enfrente de ellos estaba el Boca Juniors de Carlos Bianchi, un equipo que venía de ser campeón de la Copa Libertadores y de paso campeón del mundo contra el Milan. Las apuestas estaban 1-10 a favor del Boca Juniors y ni el más pesimista de los hinchas eneístas se le pasó por un momento que tal vez podrían perder la copa. Pero para sorpresa de muchos, Once Caldas sacaría el empate en la Bombonera por 0-0 en la ida y luego en la ciudad de Manizales empezaría ganando el primer tiempo con gol de John Biafara y luego para el segundo tiempo Burdizo empataría por 1-1, lo cual mandaría toda la definición desde el punto del penal, donde Nao se convertiría en héroe y leyenda del fútbol colombiano, atajándole 2 de los 4 penaltis que cobró Boca y coronando por segunda vez a un equipo colombiano en la Copa Libertadores. Por su parte, Atlético Nacional tiene la suerte de decir que no tiene una sino 2 Copas Libertadores, la del 89 y la del 2016, pero si tenemos que elegir cuál de las dos fue mejor, más competitiva y en la que mejor desempeño tuvo Nacional, creo que la mayoría estarán de acuerdo conmigo en que fue la Copa Libertadores del 2016. Nacional clasificó a esta copa luego de salir campeón de la Liga del 2015 y le tocaría en el grupo 4 junto a Huracán de Argentina, Peñarol de Uruguay y Sporting Cristal de Perú, fase de grupos en la cual Nacional demostraría por qué tenía que ser considerado como uno de los favoritos, quedando primero con 16 de 18 puntos posibles. En octavos de final enfrentaría a Huracán nuevamente en una llave muy polémica para los argentinos, los cuales se quejaron de varias decisiones arbitrales. La ida en Argentina quedaría 0-0 y la vuelta en el Atanasio la ganaría Nacional por 4-2. En cuartos de final nuevamente se tendría que enfrentar contra un rival argentino, en este caso Rosario Central, equipo dirigido por el Chacho Coudet, que logró ganarle la ida al equipo verdolaga en Argentina por 1-0, mientras que en la vuelta Nacional le daría vuelta al resultado con un 3-1 agónico al último minuto. Al igual que la llave con Huracán, este partido también terminaría con polémica y problemas entre los dos equipos. La semifinal tampoco sería fácil. Ahora el rival era el Sao Paulo de Brasil, equipo que en el papel parecía muy complicado, pero que Nacional no tuvo ningún problema en ganarle en Brasil por 2-0 y luego rematarlo en el Atanasio por 2-1. Así llegaría Nacional a su tercer final de Copa Libertadores, una final que, sin querer menospreciar a su rival, sin duda alguna los hinchas paisas estaban muy seguros de que Nacional saldría campeón cuando vieron que les tocaría enfrentarse a Independiente del Valle, un joven equipo ecuatoriano que había quitado el camino a rivales complicados como River o Boca. En la ida en Ecuador, Nacional aguantaría el empate a un gol con anotación de Orlando Berrío, mientras que en la vuelta en el Atanasio Nacional ganaría por 1-0 con gol tempranero de Miguel Ángel Borja. Estas son todas y cada una de las mejores participaciones de
cada uno de los equipos colombianos. Así que para finalizar este video me encantaría que me dejaras acá en los comentarios cuál de estas participaciones recuerdas y para ti cuál ha sido la mejor de tu equipo. Espero de todo corazón que este te haya gustado un montón. Si fue así, no olvides regalarle un bonito like y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y si te gustan los videos que tienen que ver con los equipos colombianos y la Copa Libertadores, por aquí en pantalla te estaré dejando un par de videos que seguramente te van a gustar.